Hoy, tío Alberto, nos toca estar en el corazón, no de la delegación de Iztapalapa, sino en el pueblo de Iztapalapa, donde los negocios, las puertas de los zaguanes, de los estacionamientos, ¿qué creen? Han comenzado a pintarlos, pero en este caso con motivos, bueno, de Iztapalapa, del señor Cuitláhuac. Ahí vemos la pirámide que está allá arriba en el cerro de Iztapalapa y comienzan a embellecer sus negocios. Acá por este lado hay otro motivo, que este sí seguramente es Cuauhtémoc, el águila que cae, y que también es motivo de orgullo porque es uno de esos pueblos prehispánicos, Iztapalapa. Y acá está la identidad actual de Iztapalapa. Este es un Jesucristo pintado por Canek, en donde vemos los motivos, pero además es una casa en donde su cortina la ha pesado para hacer una obra plástica. Y así, toda esta calle de Año de Juárez, mire, por allá hay una de venta de cosas esotéricas, y si vamos a seguir recorriendo, tío Alberto, para que vea que no nada más en el centro de la ciudad se hacen cosas plásticas y estéticas, sino aquí, en esta calle de Año de Juárez, ¿sale? ¿Cómo ve, tío Alberto? Esta calle que se llama 5 de Mayo es un corredor cultural que parece una galería, porque también ahí hay obras de artistas que embellecen los negocios del movimiento llamado Iztapalarte. Pero también en aquel lugar, en aquella casa, vamos a ver, tío Alberto. Mire, en este negocio son cortes de peinados, tintes, bases, luces y maquillaje, y para que vean que sí les gusta embellecer, entonces tienen aquí una especie de, ¿qué será? De araña, de, ¿qué sé? Bueno, vaya usted a saber, pero y acá está, por supuesto, un grillito que es parte de la decoración de este salón de belleza. Y luego acá en este estacionamiento, ¿qué es? Es un, ¿qué? Un gato. ¿Qué es, maestro? ¿Un tigre? Venga, maestro. Oiga, está padre este movimiento de Iztapalarte, ¿no? Así es, así es. Sí, mira, en un garage, en un negocio, en todos lados. Toda la avenida completa. ¿Y usted que hace foto? Fotoestudio. Y también tiene su... También. ¿No lo puede mostrar? Claro aquí que sí. Porque además se ve que le gusta el arte. Mire qué fotos tan bellas hace aquí. Miren, el maestro que es que hace filmaciones de 15 años, fotografías y todo esto, pues también en su negocio hizo este movimiento y ya está una obra de arte. ¿Qué pintó, maestro? No, pintaron la delegación un tulipán. Un tulipán. ¿Y si le gusta? Está padre, ¿no? Que embellece el ambiente, ¿no? Así es. Y hay varias, ya también allá está una Frida Kahlo, ¿no? Hay Frida Kahlo, hay la Virgen, hay varias Muchos motivos prehispánicos, más que en Iztapalapa, tienen mucha identidad cultural, ¿no? Es una delegación muy respetuosa de todos estos tipos de cosas. Y más el pueblo de Iztapalapa. Pueblo de Iztapalapa. Porque nos encontramos en la delegación o en el pueblo. Es delegación de Iztapalapa, estamos dentro del centro de Iztapalapa, que está compuesta por 8 barrios. Que es el pueblo, el viejo pueblo de Iztapalapa, donde dominaba el señor Cuitláhuac. Exactamente. ¿No, maestro? Si mal no recuerdo. Exactamente. ¿Su nombre? Juan Carreto. Bueno, tío Alberto, para que vea que los habitantes del pueblo de Iztapalapa están orgullosos de estas expresiones artísticas, vamos a seguir recorriendo este circuito cultural, maestro. Claro que sí. En Iztapalapa, como en el centro y en muchos lados, ¿no? Claro que sí. Gracias, maestro. Gracias por cerrar su negocio. Ahora sí, ya ábralo, maestro. La verdad, tío Alberto, es que en Iztapalapa la gente tiene esa necesidad de embellecer su entorno. Y aquí, en esta entrada de un estacionamiento, mire, que pintaron, si no creo ser un gato con un corazón, pero que además le da belleza al lugar. Como en el otro lado, que es también otro estacionamiento, ahí vemos la carita de una niña. Vamos a preguntarle aquí a los jóvenes. ¡Jóvenes! ¿Qué onda? Oiga, ¿qué opina de que están pintando aquí en Iztapalarte? ¿Le gusta? Sí, está. ¿Se ve bien o no? Sí, se ve bien. ¿Su nombre, maestro? Raúl. ¿Y usted no quiere pintar? Sí, pero no tengo los recursos. Ya, pues júntese con el grupo Sí, ¿ah? de Iztapalarte. Sí. Bueno, Sí, estaría bien. suerte. Gracias. Y bueno, mire, aquí está la niña y esta es una rana.
Señor, ¿le gusta el arte en las cortinas aquí en Iztapalapa? No, sí me gusta el arte. Porque como que todo está en el centro, en otros lados, pero en Iztapalapa no se había dado un movimiento de embellecer las cortinas, las puertas, ¿no? No, sí me gusta mucho el arte, la pintura. ¿Y qué le parece este movimiento? No, pues está muy bonito. ¿Sí? ¿Su nombre? Raquel. Dale, gracias. Vamos a seguir recorriendo. ¿Cómo ve, tío Alberto? Aquí en Iztapalapa, en la calle, que no es Año de Juárez, sino 5 de mayo, hay un corredor cultural en donde los comerciantes están pues creando una estética popular aquí en el pueblo de Iztapalapa, y en este caso, con motivo de la Semana Santa, vemos el rostro de Jesús Cristo, y bueno, pues yo lo invito a recorrer esta galería popular aquí en pleno corazón del pueblo de Iztapalapa. Ahora sí, como dicen por allí, échale un ojito, ay, 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 ojitos pajaritos, pero qué bonito es recorrer expresiones populares artísticas en Iztapalapa. Ahí nos vemos. Recuerde la pasión de Cristo.